Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Interior. Hoy con un tema que me parece fascinante y es el duelo gestacional de la ilusión a la pérdida. La importancia de esta conversación y como en otras ocasiones, lo que esperamos es que ustedes la puedan continuar con sus personas cercanas y es que normalmente es un duelo poco conocido, diría yo, que se vive en silencio la mayor parte del tiempo y que está invisibilizado. Para conversar sobre esto, quiero presentarles a Denise Samán. Ella es psicopedagoga, fundadora, directora de Abra Cadabra. Bienvenida, Denise. Hola Lucy, muchas gracias por la invitación. Así que aquí dispuesta a tener esta conversación hoy día contigo. Encantada de estar aquí, gracias. Gracias también. Esto surgió de una conversación espontánea en otro contexto, pero realmente el hecho de que no hayamos hablado de esto me ha parecido como un extra factor positivo, el que sea nuevo, totalmente nuevo. ¿Nos quieres contar un poco cómo fue la experiencia de atravesar por un duelo gestacional? Sí, fue mi primer bebé. Yo tengo 2 hijos actualmente, uno de 5 y uno de 3, y fue mi primer embarazo. Cuando pasó, la única información que yo tenía en mi cabeza es lo que uno siempre escucha, ¿no? Perdí un bebé, pobrecita. Perdí un bebé, pobrecita. Pero cuando lo viví, supe en verdad el dolor tan grande que se siente y lo oculto que está ese dolor frente a las demás personas que probablemente no lo han vivido o no saben mucho acerca de ese tema. O no sabemos qué hacer al respecto. Claro, no, como la mamá en este caso no lo vio, como tú dices, un cuerpo, las otras personas tampoco lo vieron y lo que yo creería que causan las otras personas es como que, y se dice mucho porque yo leí, yo busqué ayuda, y entre lo que siempre uno escucha es como que no importa, ya va a tener otro, o si ya tiene otro, es como que, ya tiene, ni siquiera lo conoció, entonces como que son muchas frases que le llegan a uno con este dolor tan grande, que lo único que en verdad quiere es como decir, como que abrir los ojos y decir, hey, esto sí duele, todas las, como que las partes del duelo, que es un proceso, todo este proceso que en verdad es desconocido para una persona que nunca lo ha vivido. Cuando a mí me pasó y yo estaba súper ilusionada, fue un embarazo que fue sorpresa, con lo cual cuando yo fui al doctor y como que me examinó, bueno y todo, esta era la tercera eco, si no me equivoco, y fui con mi mamá, como que había mi esposo, y cuando me dieron la noticia, como que mi primera reacción fue como, no, pues él no está, de ley que no está viendo bien, o sea, como que está equivocado porque esto no puede pasar, es como que el cerebro no procesa enseguida como que... Claro, es como que una incredulidad, una incredulidad. Sí, entonces yo dije... De hecho, yo pensaba, me acuerdo que mi cerebro como que decía, no, pues de aquí vamos a otro doctor, que este doctor sí va a saber, porque este se está equivocando. Y poco a poco como que uno empieza a caer en cuenta, y a pesar de que empiezas a caer en cuenta, todavía no lo acepta. Y ahí es cuando te das cuenta que, como era mi primer embarazo, yo siempre supe que quise ser mamá, la verdad, siempre soñaba con ser mamá. Pero en ese momento dije, wow, esto es lo único que quiero en mi vida ahora. Uh-huh. Solo quiero ser mamá y no me importa nada lo que pasa en el mundo. Es un dolor que yo me acuerdo que mi llanto era de corrido como sin parar, o sea, como que era un hilo de llanto. Uh-huh. Y el dolor era, yo decía, Dios mío, ¿qué? O sea... Como que te estuviera desgarrando. ¿Por qué duele tanto? Uh-huh. Y también, si yo no conozco esto, me explico, era como... Uh-huh. Entonces, es como usted dice, es la ilusión, es como que se... para una ilusión, es como que hasta aquí llegaste, ya, y esto no va a poder ser. Es un miedo, dolor, llanto, y uno va pasando por ese proceso y va en aumento, porque uno cree que, ok, ya pasó esto, qué dolor, y mañana me voy a levantar mejor. Y ese mejor no llegaba. Y cuando ese mejor no llegaba, yo era como que me levantaba todos los días y decía, Dios mío, ¿hasta cuándo voy a sentir eso y cuándo me voy a mejorar? ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a estar bien? Porque... Y una de las cosas que también me pasaba, que es horrible decirlo, pero no me gustaba ver a la gente feliz. Y tienes toda la razón en tocar este tema porque si nos situamos en tus zapatos, en tu interior, como bien lo dices, había un derrumbamiento de todo, de la perspectiva de ser mamá que con tanta ilusión estaban, porque no era solo tú, y este derrumbe
así, súbito, porque fue, no es que tuviste señales de que algo venía tal vez mal, no, vas a una ecografía, no hay latidos, es como de un segundo a otro, de todo lo que había momentos antes en tu cabeza, en tu corazón y en la de todas las personas cercanas. Y claro, el decir, veía personas felices y me costaba, es inevitable como que vengan preguntas, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué ella sí y yo no? Sí, justo esas preguntas. Yo trabajo en un kinder, soy la directora de Abracadabra, y obviamente tengo el contacto con niños todo el tiempo. Y veo mamás embarazadas bastante a menudo. Y yo sabía quiénes eran las mamás que estaban embarazadas, en mi fecha, y verlas y empezar a ver después el embarazo de ellas que progresaba, era muy como, es un recordatorio constante, porque a pesar de que el dolor no es que, no sé si decir, no sé la palabra si disminuye, si nunca se va, siempre va a estar, ¿okay? Es algo que uno va a llevar siempre como que en su corazón. El dolor sí va desvaneciéndose o va transformándose, ¿ok? Pero hay un recordatorio como que yo sé quiénes son como que probablemente los niños que podían haber sido de la edad. Entonces, obviamente contrasta mucho. Sí, ya han pasado 5 años, pero los primeros meses era como que yo veía y decía, uy, yo estuviera, uy, me hubiera pasado. Y yo le digo que iban pasando los días y que yo decía, ¿cuándo voy a estar bien? ¿Cuándo voy a estar bien? ¿Cuándo voy a estar bien? Y también lo importante creo que es como uno reconocer no estar bien para buscar ayuda. Porque yo creería que sin una ayuda profesional probablemente yo no hubiera sanado esa parte, no sé si decirle tan rápido, pero no sé si lo hubiera logrado sanar sola. Yo sí tuve el acompañamiento de mi pareja, como que en ese entonces fue como fundamental. La compañía que nos hicimos, la compañía que tuvimos, el soporte entre los dos, porque claro, aquí también viene el otro tema. El dolor lo tiene la mamá porque era la que lo tenía en la barriga, pero ¿y el papá? Claro. También está presente. Qué bueno que también lo señalas, porque aun cuando sabemos que no es tan conversado este tipo de duelo como otros, parece que sí hay una tendencia a que el papá un poco quede como en segundo plano, y esto para los esposos, compañeros, padres es como un dolor extra. Ellos saben a ciencia cierta que no llevaban el bebé en el vientre, pero la ilusión, las expectativas, los sueños alrededor de ese bebé, por supuesto que estaban. Entonces, qué importante que toques esto de que a él también le estaba pasando. No le estaba pasando de la misma manera, pero también le estaba pasando. Entonces, haber tenido los dos con la guía profesional y con las conversaciones entre ustedes, este apoyo mutuo fue quizá lo que hizo más sobrellevadero el momento. Sí, yo le podría decir que sí, porque en el momento que, claro, yo siento que literalmente el mundo se me va abajo, yo me acuerdo que pensaba en los momentos como que de más vulnerabilidad, de estar llorando, estar como que mal, yo sentía que tenía el hombro de él. Y a pesar de que él también tenía este dolor, siento que él en ese momento era como que mi soporte. Entonces, en el momento que yo a él lo vi como muy mal, yo como que saqué como fuerzas y, ok, aquí estoy yo para ti, y viceversa. Él también decía, sin decirlo, yo estoy aquí para ti. Y sí es algo que lo vivimos juntos, porque cuando yo me desmoronaba, ya le digo, iba pasando el tiempo, y no es que a la semana ya decía, hola, aquí estoy. Obviamente frente a las personas sí, porque tampoco es que no me pasé encerrada en el cuarto, me paraba a trabajar, o sea, yo sí estaba consciente y hacía lo posible como para salir un poco. Pero cuando estaba con él y él me veía como desmoronarme, era como que, ok, aquí estoy. Quiero rescatar un aspecto que has señalado, y es cómo ustedes tomaron la decisión como pareja, fuera explícita o tácita, de vamos a vivir juntos, vamos a atravesar juntos por este dolor, nos vamos a apoyar mutuamente. A medida que iban pasando los días, a veces se desmoronaba uno y a veces se desmoronaba el otro.
No todas las personas cuentan con esa misma experiencia y aprovecho lo que estamos diciendo porque se ha estudiado y lo he visto en mi consulta a menudo, que a veces el papel de la pareja es como no hablar del tema, no querer hablar del tema por miedo a que la mujer se ponga muy mal. Como cultura tenemos un poco esa creencia de no pongamos el tema para no hacerle así a la herida, lo cual para muchas mujeres termina siendo una fuente de distanciamiento. Hablemos del duelo gestacional o hablemos de la pérdida de un hijo a cualquier edad. A veces sucede que hay un distanciamiento de las parejas porque están expresando el duelo de distinta manera o quizá el no querer expresar hacia afuera hace que la otra persona interprete como que quizá no le está doliendo tanto. Sí. Y eso es un factor que sería importante que quien esté pasando por aquí como que tome una decisión activa de hablar, conversar sobre los distintos sentimientos porque no son lineales, porque a veces la motivación de la otra persona es justamente cuidarme y resulta teniendo el efecto de que yo lo interpreto de manera diversa. Sí, de hecho yo lo conversaba todos los días con él. Él fue el que me convenció un poco para buscar ayuda psicológica. Él averiguó y me dijo, yo creo que sí es necesario. En el momento que empecé a ir, sí empecé a sentir un cambio, o sea, como que esta ayuda para mí fue parte fundamental, ya le digo, como que en mi sanación. Y conversarlo siempre, o sea, no ocultarlo. De hecho, cuando me pasó y empecé a sentir esta como que montaña rusa de emociones, como dolor, 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 y pasaba un tiempo y yo como que me levantaba y decía, qué bien, ya estoy bien. Pero el día siguiente pasaba algo y otra vez como que, entonces yo no entendía esta como que, yo decía, no se acabó ahorita, o sea, va a seguir doliendo. Era como que no entendía. ¿También te sorprendía? Sí, porque decía, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo es esto? No hay que poner un stop, o ya no hice una terapia y ya no tengo que estar bien. Entonces era como, no, me sorprendía, yo no lo entendía. Entonces la conversación con él y estar como que conectados en ese aspecto, de hecho, es un proceso fuerte que se pasa como pareja, no es tan sencillo. Y el acompañamiento que tuvimos, yo después dije, la verdad es que después de pasar esta prueba nos puede venir un terremoto encima, que sé, o sea, a mí me dio la seguridad de que con él como que íbamos a pasar muchas adversidades y la íbamos a lograr juntos. Porque fue como que, boom, ok, si estamos juntos y nos mantuvimos juntos en esto, podemos volver a enfrentar lo cualquier que venga. cosa. Entonces fue como, no digo lindo, pero sí estas experiencias que no son tan lindas nos da un aprendizaje como bueno en ese aspecto. De crecimiento, sí, de como personas, como pareja. Claro, de fortalecimiento sí. de la pareja. Sí. También importantísimo contar con el apoyo profesional, lo destaco porque también tenemos la tendencia a pensar que es algo muy íntimo, que no debemos como mostrarlo, y culturalmente a veces se refuerza esto. Yo veo con beneplácito que es una tendencia que está cambiando en todo sentido, en las diferentes culturas. Hablamos cada vez más de lo que nos pasa y esa es la forma como procesamos. También quiero destacar de lo que dijiste que la pregunta ¿hasta cuándo? Es inevitable y uno no sabe decir es que va a durar tanto porque justo por ese desconocimiento o por esa angustia que genera en otras personas, hay quien reacciona diciendo ya es hora de que te compongas, ya es hora de que sigas para adelante, ya es hora de que... Y resulta que esta conversación también me lleva a decir, esta es tu historia, esta es tu situación y la de cada persona es única y es válido que haya hasta mucho tiempo después o quién sabe hasta cuándo. Es decir, no presionar los tiempos porque el proceso de duelo es de lo más personal que hay en el mundo. No creo que haya nada más personal. Al interior de la pareja hay días buenos y hay días malos para el uno y para el otro. No es exactamente igual. Sí, y ¿sabe lo que es tan importante? Como aprender a respetar uno mismo esos tiempos, porque
como yo le digo, habían días que yo decía, ok, ya estoy perfecta, y al día siguiente como que había un decaimiento o un llanto por cualquier cosa que uno ve, o van pasando, ¿no? Pero sí es importante como, no digo tirarse en una cama y no salir del cuarto, y no, siempre buscar ayuda y tratar como de salir, pero sí reconocer que es totalmente normal pasar por ese proceso, porque ahorita lo digo porque lo entiendo y porque veo para atrás, en ese momento probablemente no, pero me acuerdo que hubo una situación en que me decían, pero dale, ya, sal, o sea, sal de tu casa, y yo no quería, pero dije, ok, sí, voy a dar para adelante y voy a salir. Y fue como que fui a una reunión con unas amigas y todo el mundo, obviamente, estaba feliz, o sea, era un cumpleaños, todo el mundo se reía, y yo solamente veía a mi alrededor y yo decía, yo no quiero estar aquí, no me siento cómoda estando aquí hoy. Y como que se lo comenté a una amiga que había pasado por ese mismo proceso, y le dije, no quiero estar aquí, me quiero ir. Y me dijo, ándate. Vete, sí. Claro. Y cogí mi cartera y me fui. Me acuerdo, el camino a mi casa fue fatal, porque hay gente feliz, si no deberían de ser felices, porque hay tristeza también, y yo estoy pésima, e intenté ir, y como que uno también piensa, ¿será que en algún momento voy a poder volver a disfrutar de estos momentos? ¿Será que voy a tener, sí, un día bueno desde que me levanto hasta que me duermo? Porque, claro, no se puede levantar bien, y ya digo, pueden venir como que estos bajones de no quiero hoy, no quiero estar aquí, me siento mal. Entonces, reconocer y un poco también aceptar esos momentos de tal vez estar en calma y tal vez no, como que no exigirse mucho a situaciones que uno no está cómoda en ese momento. Saberse leer adecuadamente, respetar lo que uno está sintiendo, y como aproximación está bien. Hiciste el esfuerzo de ir, no estabas cómoda, te retiraste. Esa sería una de las herramientas que le podemos brindar a las personas que están atravesando por aquí. Hagan una buena lectura de lo que sienten y dense el espacio para sentirlo sin dejarse llenar de la idea de que ya era hora de seguir para adelante o de no estar experimentando lo que sea. Sí, otra de las cosas que uno pasa mucho en el proceso es que este dolor como que invisible, porque al final del día es algo invisible, reconocerlo y saber que es un dolor como cualquier otra pérdida probablemente, o no sé si es, pero aceptar el dolor, o sea, aceptar que es real y compartirlo. De hecho, cuando a mí me pasó y yo empecé a decir, dije, wow, o sea, esto en serio es lo peor que me ha pasado en la vida hasta ese entonces. Nunca he vivido una situación igual, y lo digo así porque de verdad era lo que sentía que mi mundo se iba para abajo. Yo siempre dije, yo tengo que contárselo a la gente, porque como usted dice, nadie lo sabe, y si no lo saben, no saben lo importante que es acompañar a la gente que lo está viviendo. Totalmente de acuerdo. Es como no haya, y es lo que dije al inicio, es como que, te ha pasado, no importa, vas a tener otro bebé, o ya sal, y uno escucha como que comentarios que probablemente son mi bien ignorancia lo dije, intencionados. o tal vez también lo dije en algún momento, y yo dije, no, yo tengo que hacer algo en mi vida para que la gente sepa e informar un poco para que reconozcan o apoyen o den apoyo a las personas que están pasando por ese proceso. Por eso cuando me invitó, yo me emocioné y dije, lo logré. 5 años después puedo contar mi experiencia como se dice, para que la gente siga con esta conversación, ¿no? Es como súper importante. Qué lindo que tengamos esta oportunidad, y yo pues feliz de que hayas aceptado, porque sintonizo perfectamente con esa motivación, la de estoy atravesando por esto es más frecuente de lo que la mayoría de las personas estima. Solo como dato curioso, se define pérdida gestacional a cualquier pérdida durante el embarazo. Digamos que ese es el concepto macro. Pero hay una diferencia entre gestacional, más se denomina a la primera época del embarazo, y duelo perinatal se refiere al de después de las 20 semanas o 21, hasta el mes posterior al nacimiento. O sea, peri es alrededor, más cerca del nacimiento. Entonces,
esto lo señalo porque el gestacional depende de la literatura, pero es entre el 10 y el 20%. Entonces, si estimamos que de 5 mujeres que se embarazan, una podría llegar a tener esta pérdida, si consideramos 20%. Entonces es más frecuente de lo que lo logramos imaginar. La pérdida de después de las 20 semanas, la estadística es de 1 a 2%, o sea, 1 o 2 de 100 mujeres. Entonces, si consideramos, ¿en qué semana te pasó esto? En la semana 10. En la semana 10. Entonces, esa pérdida en particular es mucho más frecuente de lo que sabemos y no por eso es menos dolorosa. Esto de que pensamos que todavía no es un bebé viable. A ver, para algunas personas, incluso en mi consulta a veces, ha sido un argumento que favorece a la persona pensar que es distinto, pero a lo que yo voy con esta conversación es a mostrar que el dolor es exactamente igual, no cambia. Si tienes 10 semanas, 40 o 30, creo que no es decir que va a ser distinto, es solo situar en que para cada persona, con sus circunstancias, con sus creencias, con su red de apoyo, si tiene la posibilidad de contar con una pareja que esté dispuesta a transitar este camino doloroso juntos o no la tiene, porque eso también a veces es la realidad. Entonces, ver esto como algo que necesitamos visibilizarlo es más frecuente de lo que pensamos y conocerlo es lo que va a permitir que no cometamos las torpezas desde el desconocimiento de decir, bueno, ya tendrás otros hijos y demás. Eso que usted dice de la cantidad de semanas o de cuántas es una pregunta como súper común. ¿Y cuántas semanas tenía? Y es como, no importa la semana que tenía. En mi caso, desde el día 1 que me enteré y que le digo fue sorpresa, pero desde el día 1 uno va a pensar, no sé si va a ser niño o niña, no sé si quiero si se va a llamar Juanito Pepito, o sea, es como, desde ahí ya empieza la ilusión que uno se crea y ahí es cuando uno dice, y el amor incondicional que uno tiene hacia su hijo y que empieza a escuchar los latidos y son un pocotón de cosas que a pesar del poco tiempo, que ya digo, para mí el tiempo tampoco tiene nada que ver, porque también uno empieza a escuchar, tenías 10, pero sí sabes que ni sé quién también lo perdió y ni sé quién. Y cuando uno empieza, yo dije, no entiendo, la estadística es cierta, es mucha gente alrededor. Y cuando a mí me pasó lo que yo decía, wow, qué dolor que tiene que haber sentido esta persona. Qué dolor. Entonces, ¿te sensibilizó mucho. A ponerte realmente en los zapatos de otras personas que habían tal vez atravesado esto, unas veces sabiendo uno, otras no? Y cuando me enteré, después de que yo ya pasé el proceso, creo que ya empecé a sanar, ya estaba... podemos decirlo bien, conocí obviamente a una amiga y lo primero que hice fue recomendarle y le dije, mira, reconoce y busca ayuda. Porque de verdad que la vas a necesitar, esto no es como creemos, que es como que, ya lo perdió y ya va a tener, iba a salir embarazada otra vez y después, y si es que sale, o sea, es como que vienen, y después vienen también las dudas. A eso iba, quería preguntarte. Claro, y a veces las culpas, ¿cierto? Porque también es inevitable que te hagas preguntas. Sí. A ver, la culpa es como fue un embarazo que no lo esperaba, era como, ¿será que no hice bien las cosas? ¿Será que hice yo algo mal para que me pase esto? No tomé, no sé, una pastilla que me ayudaba a mantener al bebé en la barriga, más allá de la culpa que empieza como que a presionar, ¿qué hice mal yo? Como que para esperarme esto, o qué hay mal en mí. ¿Qué hay mal en mi organismo? Eso también. ¿Será que mi cuerpo está rechazando? ¿Será que eventualmente, ya en ese momento que yo le digo, cuando tuve la pérdida y dije, realmente quiero ser mamá y lo único que quiero en esa vida es ser mamá, ¿será que mi cuerpo estará preparado? ¿Y qué pasa si no puedo? Entonces uno abre un abanico y empieza a ver un pocotón de posibilidades que todas se ven oscuras en ese momento. Que todas se ven oscuras, que no lo voy a lograr, que a qué doctor tengo que ir y si no, y qué pasa si no, qué pasa si vuelvo a pasar por esto. Y ahí viene los nervios
de él, gracias a Dios, yo sí pude volver a salir embarazada enseguida, prácticamente enseguida. El miedo de ese embarazo es inevitable, y no solo inevitable, sino que son 9 meses de nervios. Yo podría escribirlo así. Los primeros meses, los 3 primeros meses, que siempre, peor hasta la semana 10, pues, o sea, para mí la semana 10 era crucial, pasarla y ir al eco, y llegar a la semana 12 era como rezaba quien salta un rosario. Sí. Claro. Es un sentimiento, y que uno trata, ojo, yo traté de decir, todo está bien, Denise, porque también juega la cabeza. Pues no, a ver, todo va a estar bien, no tiene que repetirse, ya sabes que tu cuerpo sí está bien. En mi caso, todo estaba bien y podía mantener un bebé en mi barriga, pero el miedo está y es un miedo constante. Claro. Yo salía del doctor cuando me hacían el eco, salía feliz y decía, ya, ese día estaba tranquila. Al día siguiente, volvía y se instalaba. mi esposo me decía, no entiendo, y yo, así va a ser. Creo que así va a ser hasta que veamos al niño en brazos. Y de así acuerdo. fue. Qué importante esto que señalas, porque no porque venga un nuevo embarazo se acaba el miedo. Cada persona también con su experiencia, como tú bien mencionas, en tu caso era lograr pasar la semana 10, pero después venían otras angustias y solo se resolvieron en el momento que tuviste el bebé en brazos. Y bueno, de todas maneras señalar que todo eso que experimentaste y que experimentan las familias o las personas que viven esto, de lo que has señalado, la ayuda profesional, el poder hablar continuamente de lo que estás sintiendo, son 2 herramientas muy importantes. Reconocer que el proceso también es cambiante, que no es todos los días voy a tener mejoría. ¿Recuerdas qué situaciones de pronto como que te acentuaban o te agravaban el malestar y cuáles de pronto te podían como servir? Sí, el malestar, yo siento que estaba tranquila cuando estaba con mi esposo. Esos momentos eran como momentos de paz. Hablarlo a mí me daba mucha paz. Decir que pasó y hacerlo válido. Porque lo que pasa también es que la gente dice como que lo oculta mucho y es como que no contarlo. Y al final sí fue un bebé. O sea, fue un bebé que no nació, pero que estuvo en la barriga. ¿Fue tu primer hijo? Fue mi primer hijo. Y yo se lo he contado a mis hijos. Lo hago válido, le explico, para la edad de ellos, ¿no? Para el mayor más que todo. Pero como que hacer saber que sí pasó, que fue algo real, que dolió, pero que ese dolor se transformó. Y recordarlo siempre, también a mí me da mucha tranquilidad, como que no es que lo bloqueé y digo, no quiero saber. Obviamente, el sentimiento, lo que sentí en ese momento, no quisiera volver a vivirlo, obviamente, pero sí darle validez a eso que pasó, porque fue real. ¿Qué momentos me daban como bajones? No recuerdo un momento como específico, pero tal vez va a sonar un poco irónico porque yo trabajo en un kinder, entonces al principio ver a los bebés me costaba. Fue como que en época de vacaciones, entonces regresar al kinder fue como que probablemente pasó un mes, pero con los bebés, porque yo tengo 2 edades, de 1 año y de 2 y 3, ver a los de 1 año me da mucha sensibilidad y como que me acercaba a engreírlos, siempre los he engreído, pero era como que una sensibilidad diferente. Sí, que fue cambiando, pero al inicio cuando empezó el año me acuerdo clarito que yo iba a la clase de los bebés y casi que quería llorar, porque eran los bebés. No que con los grandes no, pero esos eran como que, me da una cosita como que en el corazón. Ese probablemente puede haber sido... y parte de lo que invitamos a las personas que han atravesado por este momento también es a reconocer estos 2 factores, lo que de pronto ayudaba o representaba un alivio y lo que de pronto acentúa, y es perfectamente normal y es válido, que si estás en contacto con bebés, como que la pregunta, tal vez el mío estuviera así, sí. Son cosas que inevitablemente pasan por la cabeza y que estamos invitando a que las personas las reconozcan, las hablen y ojalá encuentren eco en su pareja o si no en una amiga o en cualquier otra persona que haya atravesado por esta situación. Sí, a mí también me pasó algo. Yo fui ese era mi doctor, era la clínica que yo iba con ese doctor durante muchos años y después de eso no pude volver.
fue como cuando regresé a la clínica después de meses, habían pasado meses, tenía que ir a otro doctor encima, ni siquiera era el mismo. Y cuando tuve que volver, no pude entrar al consultorio y no quise, y no cambié de doctor. Entonces, creo que eso también un poquito depende de cada persona, pero en mi caso fue como que llegaba a la clínica y simplemente como que empezaba a llorar y dije no, y le dije a mi esposo, le dije, en verdad no puedo. O sea, no puedo y no quiero. Lo que está relatando es científicamente la consecuencia de tan traumática fue la experiencia que la carga emocional asociada con la pérdida del bebé y con el doctor y todos los estímulos que estaban allí, la clínica, se juntaron con esa experiencia y por ende fue muy difícil volver. Pero también rescato cuán importante es que tú hagas esa lectura. Nadie te dice que lo que tienes que hacer o que lo que tendrías que hacer es volver con ese doctor. Es que no hay reglas. En los duelos y en general en la psicología no hay reglas para cada situación porque cada persona es distinta y poder reconocer que eso te pasaba a ti y que tienes la libertad de cambiar de clínica, de cambiar de doctor, de hacer lo que para ti está bien. Y eso me parece fundamental también que lo hayas mostrado porque seguramente cosas parecidas les han ocurrido a otras personas también y es normal que sucedan. Sí, y me sentí después ya cuando fue el otro doctor. Yo también ya me hice todos los estudios del caso, gracias a Dios ya digo mi cuerpo y yo estábamos bien, entonces es lo que uno va leyendo, por estadística pasa, porque tenía que pasar, un poco respetarse, pasar, como que respetar ese proceso y saber que puede ser un poco largo. No siempre es como a la semana como yo pensaba, como decía, ok, dele que la semana ya me voy a parar y voy a empezar a trabajar y todo va a ser felicidad. No, sino que reconocer que sí va a pasar un poco de tiempo, que sí se necesita apoyo y que sí se necesita hablarlo. Yo creo que hablarlo y reconocerlo es súper importante, porque en el momento que uno lo habla, lo está sacando. Y me pasó que a los 3 meses probablemente, no recuerdo bien, los 3, 6 meses, hicieron como una reunión de una psicóloga en esa época, de hablar justamente de este tema. Como un grupo de apoyo para personas. Sí. Y estaba sin yo saber, la psicóloga a la que yo iba y como que dijo, me sorprendió porque habían como unas 30 personas y dijo, bueno, voy a llamar para que cuente su experiencia. Primero me preguntó si quería, a Denise para que venga a pararse acá y yo dije, y ahí fue que dije, esa también es oportunidad para hacer de contar, esa experiencia sí, algo que sea útil para otras personas. Para contar lo que pasó, eso es como que de lo que yo viví, que la gente lo tome y como que empieza cuando uno reconoce, como que se identifica con algo que está pasando y saber que está bien lo que está pasando, porque como es algo invisible, es como... De hecho, yo sentía como que decía, ¿será que ese olor está bien? O sea, ¿será que uno tiene que sentirse así de mal? ¿O soy solo yo? O estoy exagerando. O estoy exagerando. O sea, este proceso será... Y cuando me pasaba así que estaba bien, y después otra decía, ¿será que es tan largo? ¿O yo estoy mal y a mí me duele más que el resto del mundo? O sea, yo también empecé a pensar, dije, de ley que soy yo. Claro. O sea, yo y a la otra persona no le pasó. Esa soy Denise. Y cuando uno empieza a ver y empieza a leer y se empieza a enterar y dice, ok, no, esto sí es real. Sí está bien que uno busque ayuda, sí está bien que esto sea largo y sí está bien que sea, porque también yo leía que el proceso del duelo es como que felicidad, no felicidad, pero tristeza, un bajón, no quiere salir y altos y bajos, sí. Altos y bajos, no es lineal. Y tu intervención me hace pensar en un dato muy importante y es la pregunta de cuánto dura. Nosotros en el español solo tenemos la palabra duelo para significar todo el proceso. En inglés hay 2 palabras que una expresa cuánto son las reacciones emocionales intensas. Eso es lo que declina con el tiempo, pero no declina el dolor. El dolor puede estar igual, solo que es como cuando a menudo yo digo que el duelo es como una cicatriz, como una herida que va a ir cicatrizando. La cicatriz queda y cuando tú te tocas una cicatriz ya no te duele, así como... Pero la cicatriz siempre te recuerda lo sucedido. Entonces, realmente las reacciones intensas
de llanto, ese hilo de llanto del que tú hablaste, o ese pensamiento continuo en el bebé que pudo haber sido, en las ilusiones que había, tal vez eso es lo que declina con el tiempo. No sé quién define el duelo como el amor hacia un ser querido que ya no está presente. Esa es la mejor definición de duelo que yo he leído. Entonces, en esa dirección, el amor hacia ese bebé no se acaba. Sí. El duelo no es que se acaba, se acaban las reacciones emocionales intensas que acompañan esa primera fase. Para algunas personas es 1 año, es 2. No hay que presionarse de que porque ya pasaron X meses, incluso porque ya estoy en embarazo de nuevo, entonces no tengo dolor frente a la pérdida anterior. Puedo tenerla, y seguramente va a haber fechas como la que era la posible fecha de nacimiento del bebé que estabas esperando y que no se dio. Puede agudizar un sentimiento y a veces hasta sin uno darse cuenta, como en observación clínica con mis pacientes, de pronto, a ver, he tenido un bajón y este ha sido el tema de mi bajón, y digo, ¿y por qué? Y hacemos cuentas si tal vez era la fecha en que el bebé estaba por nacer. Hay un montón de memorias que no tenemos conscientes, pero que ahí están. Con esto cerrar el tema de que cuánto dura un duelo también es absolutamente personal. El amor hacia ese hijo que no está va a perdurar. Las emociones negativas que acompañan el momento van a ir declinando, y se espera que declinen con el tiempo, porque ahí sí tenemos el elemento de que si 5 años después yo tengo una carga emocional que a la persona ni siquiera le permite hablar de su pérdida, tal vez ese ha sido un duelo prolongado o un duelo complicado, lo que llamamos en psicología. Pero que todos quienes nos ven y escuchan entiendan que el proceso de duelo va a tomar un tiempo, y ese tiempo exactamente no sabemos, pero es hasta que tú puedes integrar eso a tu vida. Tú puedes seguir viviendo integrando que esto te pasó, sí, y que hace parte de lo que tú has vivido, quizá como una de las cosas más difíciles, pero al mismo tiempo que más te ha enseñado, que más te ha hecho crecer y que más ha fortalecido, en tu caso específico, a tu relación de pareja. Sí, a mí me ayudó también muchísimo, también como herramienta probablemente puede ser, como digo, hay que contarlo como algo que sí pasó, visibilizarlo dentro de la familia, contarlo, es como, fue real, me explico, o sea, fue real el embarazo, fue real el dolor, fue real el duelo, y a mí me ayudó mucho, como fue a la 10ª semana, no se sabía el sexo, justamente la psicóloga me había recomendado como que, ¿tú qué pensaste que iba a ser? Como que ponle un nombre, o sea, como, a mí me ayudó full, porque como que me lo imaginé tal cual, y esta imaginación ya se convirtió como, esta ilusión como en algo lindo, me explico. Y hacer esto de darle una identidad, y quizá hasta hacer una ceremonia simbólica, porque también, aunque solo tuvieras la noticia, había de pronto una primera compra de una ropita o de algo que también la persona puede decidir guardarla o la puede decidir donar, pero el tema importante es que haya una ceremonia simbólica que diga, pues sí, este bebé ya no está, pero para nosotros este es como una manera de decir adiós, y es otra de las fundamentaciones de por qué hablamos de este tema, para que quienes lo vivan se permitan hacer todo lo que acompañaría cualquier otro duelo. Sí, usted lo dijo, algo para decir adiós, yo lo hice, y cuando me acuerdo clarito, cuando salí de esa sesión, salí muy, muy, muy reconfortada. Como convertí algo y dije, wow, o sea, salí como, no sé, pasé a otro nivel. Claro, es como darle sí, cuerpo, verdad, darle sí, identidad. Y quiero cerrar con algo de una conocida periodista que leí hace poco. Estaba diciendo, bueno, yo tengo 4 hijos, mi primer hijo está en el cielo, el segundo, el tercero, el cuarto, los describió, y me pareció que era una manera como ejemplificante de poder decir, bueno, yo tengo
He tenido 3 embarazos, de hecho a uno le preguntan en la historia médica cuántos embarazos ha tenido, no cuántos hijos ha tenido, es cuántos embarazos ha tenido. Entonces, poder decir, yo tuve un primer bebé que no se dio a término y tengo Alfonsito y José Antonio. Y a José Antonio. Sí. Bueno, agradecerte infinitamente esta conversación. Yo creo que va a ser muy como estimulante para las personas que atraviesan por este dolor tan intenso. El primero, validarlo, reconocerlo, darle suficiente espacio, porque así es la única manera como se va a procesar. Sí, yo quiero darle gracias a usted, Lucy, por haberme invitado, por hacer que se pueda hablar de ese tema tan sensible y tan real a la vez. Me encantaría que la gente que escucha esto, que haya pasado por ese proceso o que esté pasando por ese proceso, sea de mucha importancia lo que está escuchando. Que busquen ayuda, que siempre busquen un apoyo incondicional que pueda sostenerlas y que poco a poco, todo va a ir mejorando. Gracias, Denise, por haberme acompañado esta mañana. Ha sido de verdad muy maravilloso y para todas las personas que nos escuchan estoy segura que va a ser muy útil. Y a ustedes, seguidores de Mundo Interior, no se pierdan el próximo episodio.